Buenos días amigos de Cuba y su fe. Hoy quiero traerle una historia interesante de la cual pudiéramos estar hablando días de eso. Y el personaje es Alberto Yarini Ponce de León. Creo que de esto hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué enseñar. Creo y pretendo que este pequeño material sea más bien el mito de Alberto Yarini y ayudado de su historia, ayudado de la historia del barrio San Isidro, ya que San Isidro y Yarini es la misma cosa, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la Cuba de principio de siglo. Vamos a hablar de lo que es el barrio, de lo que fue el barrio San Isidro, de lo que es hoy el barrio San Isidro. Vamos a hablar un poquito de las Abacuá, ya que Yarini se dice que era Baracó pequeño, Baracó chiquito, algo así. Y nada, vamos a tratar de desentrañar un poquito de misterio y un poquito del mito de Alberto Yarini y todo lo que encierra a Yarini, que es una personalidad de las más importantes de la primera, de la media década de Cuba del siglo XX. Y nada, empieza el recorrido Alberto Yarini, Cuba, historia y su fe. Ay, ay, llegó el manicero, el maní caliente. Aquí vengo con el maní caliente. Ay, casera, esperando, regando maní. Tuve la suerte cuando era muy joven de ver Requiem por Yarini. Lejos de los cánones del teatro y lejos de algunas cosas que se cambiaron en la obra, porque el nombre en Requiem por Yarini es Alejandro, y no es así, él se llamaba Alberto. Incluso muchos de los personajes que aparecen en la obra no tienen el nombre real, se les respetó eso un poquito. Es una obra que un poquito que refleja esta primera década del siglo y refleja el personaje de Yarini, las características de Yarini. Aunque sin ser un crítico ni nada de eso, pienso que hubieran podido explotar un poquito más dentro de la obra. Es una obra muy interesante, es una obra premiada, es una obra de todo, pero se quedaron un poquito, se centraron un poquito en toda la pugna con Leto, el francés que lo mata. Pero sí hubiera podido ser un poquito más de desarrollo dentro de la obra. Lo otro que tuve la suerte de ver, ya que me fascina el tema de Alberto Yarini, y tuve la gran suerte de vivir en el barrio San Isidro en toda esta época de mi juventud y conocer un poco las características del barrio, un poco de los lugares, un poquito de su historia. Características que están desde la época y que hoy se mantienen, que son características peculiares de las personas que habitan y viven en ese lugar. Vi una obra que se llama El Gallo de San Isidro, es una obra maravillosa, de teatro igual, que refleja un poquito más la historia del barrio, la historia de Yarini y toda esta historia de que lo mató, toda la historia con el francés Leto y cosas así, donde sí se respetaron los nombres, donde sí se respetaron muchas cosas. Realmente Yarini sí fue conocido como el Gallo de San Isidro. Yarini nació un 5 de febrero de 1882. Tenía proviene de una familia que no era de clase alta, pero tampoco era una clase baja, era una clase media acomodada. El padre de Yarini, que era descendiente de italianos, era médico, era dentista y también era miembro del Colegio Odontológico de Cuba. Es decir, que eso no era era cualquier cosa, era una personalidad en medio de eso. Todos ellos venían de propietarios de plantaciones de azúcar en Matanzas, un negocio que proliferó mucho la Cuba antigua y que de hecho Cuba era uno de los países, de los primerísimos países exportadores
de azúcar de la época. Y todo esto contribuyó a la crianza de Yarini. Es decir, Yarini va a estudiar cuando ya es un niño, se va a los Estados Unidos a estudiar y a aprender, y incluso dominaba muy bien el inglés, era una persona muy inteligente. Tenía cualidades no solamente por su elegancia, sino por la oratoria y por el arte de convencer. Era una persona que tuvo inclinaciones políticas, que lejos de todo el complemento de su modo de vida y eso, a Yarini lo seguía mucho pueblo. Y al seguirlo mucho pueblo, y al conocer a tanta gente, sí pienso que hubiera podido ser concejal, o hubiera podido ocupar un cargo de la política. De hecho, fue miembro de la Cámara de Representantes. Haber jugado un papel importante, ¿no? Cosa que no fue así, porque su vida como tal no fue una vida larga, no fue una vida extensa. Ya, como dije en el intro, no se puede separar San Isidro, el barrio San Isidro no se puede separar de Yarini. Aunque Yarini no coge su fama por el barrio, pero el barrio sí lo acoge por Yarini. Estoy hablando de un barrio que fue considerado un barrio rojo en la primera década del siglo, que era un barrio de tolerancia. ¿Qué significa esto? Los barrios de tolerancia, o el barrio de tolerancia de la época, eran los barrios donde se agrupaba básicamente todo lo que era el juego, el vicio, la prostitución. Era el barrio marginado de la época. Era donde se agrupaban todo el elemento social, o yo no le llamaría elemento social, ¿no? Pero donde se agrupaban todo este tipo de cosas, y donde era permisivo todo este tipo de negocios, que también formaba parte del mover o el ciclo social que tenía La Habana de 1910, de esa primera década. Yarini nace un 5 de febrero, ya lo dije, en 1882. Era una persona que hablaba bajito. Eso era algo que lo caracterizaba. Y entonces obligaba a que la gente se acercara a escucharlo. Era una persona que era muy elegante, vestía muy bien, siempre anduvo muy elegante con su bastón y sus trajes. Era una persona que hizo mucho por el barrio San Isidro. Era alguien que tenía principios lejos de su oficio, ¿no? Su oficio de ser un chulo. Y hay una historia que narra esto, ¿no? Lo que destaca, dicen que estaban sentados en el Café del Louvre, él, su amigo inseparable, que de él también voy a hablar, Pepito Basterrechea, su amigo inseparable, y un grupo de personas, y había un negro sentado con él. Y dicen que ahí estaba también el cónsul americano. Este cónsul se mofa de esta persona de color, como que se burla y eso. Yarini se toma su trago después de comer, se levanta de la sala y lo invita a un reservado que había en el Café del Louvre. Y cuando este hombre entró, Yarini se lo comió a golpes. Es decir, si ven la connotación o el significado o la importancia que tenía Yarini, le está cayendo a golpes al cónsul americano. En una época donde Cuba estaba llena de americanos, estaba la intervención efervescente en ese momento. Porque Yarini era así. Yarini defendió al desposeído, a este tipo de personas que no tenían la forma de vivir que no fuera de esta zona roja. Le digo, es un tema gigantesco hablar de Yarini, hablar de la historia, de las cualidades y los dotes de Yarini. ¿Cómo Yarini hizo su fortuna? Él se dedicaba a importar mujeres de Francia. Y así estableció sus casas, sus famosas casas. En la casa que era la casa de Yarini, la más importante, está en Paula,
96, es una casa que todavía existe y le pretendo enseñar imágenes de la casa. Y le voy a enseñar las imágenes del Louvre, le voy a enseñar otro tipo de imágenes también para que ustedes vean. Pretendo que este material sea más bien una charla sobre el personaje de Arini y las características de Arini, y tenerle algunos pequeños destellos gráficos del tema de Arini. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones. San Isidro era, como dije, un barrio de tolerancia. Pero lejos del barrio de tolerancia, vamos a referirnos un poquito a la historia del barrio. San Isidro era el barrio donde nació Martí, en Paula, ahí por la terminal de trenes. En San Isidro vivió un tiempo el general Quintín Bandera. Luego se mudó a una casa unas cuadras más para allá, saliendo del barrio, entrando al barrio de Jesús María. En sus muelles fue donde partió la expedición de cubanos que participaron, cubanos, españoles, criollos que participaron en la guerra de independencia norteamericana, la guerra de las 13 colonias. Sí, no era un barrio simple, no era este pequeño barrio donde se sentaron casas de prostitución o casas de juego o bares y eso. Era un barrio que tenía una connotación histórica espectacular. Era un barrio religioso, muy religioso, donde habían tierras, plantas evacuadas, donde habían muchas expresiones de la religión. San Isidro, como dije, era un barrio donde el gobierno fue tolerante con la prostitución y fue tolerante con el juego y con el vicio. Cosa esta que era atrayente también para las personas que tenían una clase social alta o políticos, o en fin. Y cosa que le dieron a Yarini la facilidad de poderse mover dentro de ese mundo, porque Yarini era amigo del jefe de la policía, Yarini era amigo de alcaldes, Yarini era amigo de mucha gente que tenía mucha significación política, mucho lugar y papel político, y eso eran cosas que lo ayudaban al desarrollo de su negocio. Tanto la importación de las mujeres como la creación de casas. Esta casa de Paula que yo le hablé era una casa donde radicaba él, donde él vivía, y donde se creó aproximadamente vivían 7 mujeres, que eran las que le servían a él y eran las que formaban parte de su negocio, aparte de otras casas y otros negocios que existían dentro del barrio. Como dije, este barrio estaba intramuros, estaba dentro de los muros de la muralla, y fue un barrio de mucho mover, donde cuando uno ve o caracteriza el barrio San Isidro, la gente tiene características especiales, porque son gente muy dicharachera, son gente muy de pueblo, son gente muy religiosos. San Isidro caracteriza a su gente como Cuba. Yo me atrevería a decir que San Isidro es Cuba. Lleno de cosas buenas, cosas malas, lleno de hidalguía, llena de defectos, llena de valores, llena de principios, de este cubano criollo, de esta personalidad que tenemos y nos caracteriza a todos, ¿no? De este sentimiento nacional, y destaca mucho dentro de todos los barrios. Hoy en día usted va a La Habana Vieja y usted puede estar en Belén, puede estar en Jesús María, puede estar en cualquiera de los barrios, puede estar incluso en el mítico Colón, al cual le voy a referir a algún material, y usted dice, bueno, San Isidro, y todo el mundo te va a decir San Isidro. San Isidro es peculiar, es muy peculiar. Hoy, lejos del contexto histórico, social, contemporáneo que estamos viviendo, San Isidro se caracteriza por eso, porque la gente comparte, la gente habla, la gente dice, siempre hay un bembé en alguna esquina, siempre hay
un rumbón, siempre hay niños jugando en las plazas, siempre hay algo con temas religiosos, siempre tiene un mover sociocultural interesante, ¿no? Tiene la Alameda de Paula, que es un sitio que no solo por tener la iglesia y la iglesia tener una significación histórica, tiene también, es un lugar donde la gente se reúne a coger aire, donde la gente va a jugar pelota, a jugar fútbol, no sé, cosas así. Tiene los muelles, tiene los muelles que en esta época jugó un papel importante dentro de la formación del concepto de cubano, dentro de la periodo republicano, ¿no? Fue un barrio donde tuvo presencia Araceli Iglesias, donde tuvo presencia la creación de la CENO, donde tuvo presencia todos los movimientos estos portuarios que definieron un papel importante dentro de la historia cubana y de los que se habla muy poco. Dentro de la historia se conoce, pero se habla muy poco. San Isidro es eso, San Isidro es eso. En la época de esta, era un barrio que visitaba todo el mundo. Y cuando me refiero a todo el mundo, me refiero, como ya dije, a la parte política y al cubano a pie. Era el lugar donde la gente iba a salirse de la órbita, tanto sea como por el juego o como por la prostitución, ¿no? Era un barrio que la gente se movía casi todo el mundo en este giro, se movía casi todo el mundo en este giro. Y eso marcó la idiosincrasia de San Isidro hoy y marcó las características de su gente. Lejos que después, ya en la segunda década, producto del tema de Yarini y producto de la muerte de Yarini, este barrio como que se disipa, se acaba todo este fluido, este mover. El gobierno determina cerrar el barrio y ahí nace la apertura del barrio Colón. Es decir, el barrio Colón es un barrio donde se debe todo lo que es gracias a que San Isidro lo cierra en esta década. La tolerancia. ¿Qué era la tolerancia? La tolerancia era que la policía no se metía en estos negocios. La política, el político no se metía en estos negocios. Simplemente era un barrio que tenía una autonomía, se autosustentaba, se dirigía él mismo, producto de todas estas cosas que les estoy hablando. Ahora, entrando a materia de Yarini, Yarini era un hombre muy bondadoso. Lejos de vivir de la prostitución y vivir del juego y de otra serie de negocios de los cuales no se refiere la historia y no vamos a tomar parte en eso. Yarini era una persona muy bondadosa, ayudaba a todo el mundo. De hecho, las mujeres de esta vida que ya se retiraban, Yarini les pagaba la renta, es decir, las mantenía hasta el fin de sus días, y eso era algo que era meritorio en él. Tenía un amor por las clases sociales inferiores, lo cual destacó en su característica de poderse ganar a la gente, de poder llegar y poder tener esta connotación, vamos a decirle, política y social. Era simpatizante de la igualdad racial, y ya le conté la historia. Era un fiel defensor de la cultura de religión yoruba. Era un fiel defensor de eso. Y se decía que Yarini perteneció a las sociedades Aguá. Era baracó chiquito. Fue lo que pude leer, lo que pude estudiar para prepararme para este tema. Algo que le vamos a hacer referencia un poquito para que ustedes entiendan qué puede ser la sociedad esta, el que no lo conoce, ¿no? A Yarini se debe que en Cuba hoy se celebra el Día de las Madres. Y esto es un dato que no se habla mucho. Pero Yarini fue el defensor de que el Día de las Madres se celebrara en Cuba. Yarini tenía una frase famosa que decía, yo soy hombre a todas. Yarini es hombre a todas. Y fue algo que lo destacó. Nunca Yarini corrió de ningún tipo de problema. Yarini siempre le dio el pecho a muchos de los problemas.
Y por esta cualidad de hablar bajito y por la cualidad de ser una persona con un porte y una elegancia, la gente lo respetó mucho, mucho en toda su historia. Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Hay cosas que como persona, ¿no? Yarini lo distinguió unas cosas fundamentales y era su vida social. Habían cosas que él no violaba jamás. Una de ellas era ir a desayunar con sus padres todas las mañanas. De hecho, en la obra Requiem por Yarini, en la primera escena es esa. Reunirse con los miembros de su partido, que era algo fundamental dentro de su mover político. Asistía a ópera casi todas las noches. Y era amante y cortejaba a muchas mujeres de la alta sociedad. Eso también le daba su lugar dentro de la sociedad. Dicho, estas mujeres lo defendían y se proyectaban así. La historia de Yarini, la historia de la muerte de Yarini y el por qué fue que lo mataron. En aquella época habían dos bandos. El bando de Yarini, que fue conocido como los Guayabitos, y a los que se hace referencia mucho en la historia. Era el bando donde estaban todos estos personajes, Pepe Basterrechea, que era su amigo íntimo, además. Que hay un dato curioso sobre este Pepe Basterrechea. Pepe Basterrechea era un personaje que no era rico. De hecho, Yarini lo mantenía a él y mantenía a su mamá. Había una característica en Yarini, y era que cuando él terminaba de desayunar con sus padres, se reunía en fondas de mala vida, por decirlo así, con Pepe, y de ahí empezaba su día, su caminar. Se cuenta que Pepe mantuvo en su casa una foto con deporte entero de Yarini después de su muerte. Incluso cuando se hablaba de Yarini delante de él, era algo que lo entristecía mucho. Un día escuché decir a un intelectual cubano, ¿no?, que ahora vive en Miami, no sé si ahora estará vivo o no, el hijo de Pinelli, decir en un programa que tenía en Univista. Tenía un programa que se llamaba El Café por Pinelli, donde él hablaba de que, según una foto que existe, donde se ve a Yarini sentado y Pepe con la mano en su hombro, era una foto muy alegórica a los matrimonios de la época. Él comentaba cómo hubo en algún momento un criterio sobre que tenía una condición homosexual, cosa que no creo, por las cosas de Yarini y por la peculiaridad y por las cosas a las que pertenecía, ¿no? Si es real o no es real, eso no lo sabe nadie. Eso está dentro del misterio del personaje de Yarini. Sí le puedo decir que Pepe fue su amigo íntimo y estuvo con él hasta el final de sus días. Incluso se dice que una de las balas que le dio a Leto fue precisamente una bala de Pepe. Se dice con el transcurso de la historia, porque la muerte de Yarini tiene un gran misterio. Un gran misterio que no ha revelado nadie y que no conoce nadie, ni yo pretendo tampoco, porque no lo sé. Es una cosa que nadie sabe a ciencia cierta. Estos dos grupos, los Guayabitos, que eran la organización de Yarini, y los Apaches, que eran los franceses, donde lo dirigía Leto, eran los que llevaban la voz cantante de ese barrio y de las casas de prostitución, los cuales los dos importaban, creo que es la tercera vez que lo digo, importaban mujeres de Francia para esto. Leto era una persona
que tenía una frase muy famosa, y es que él vivía de las mujeres pero no moría por ellas. Cosa que después la vida demostró que no era así. Leto trae a Cuba a la pequeña Berta, que en el reggae se le llama la santiaguera, no es tan así. La pequeña Berta era hermana de la concubina de Leto. Pues, si le vemos un rastro familiar, se podía decir que era la cuñada de Leto, a la cual Yarini se enamoró en cuanto la vio. Y vamos a decirle que le quitó a Leto la joya más preciada que tenía, que era la pequeña Berta. Esta Berta era rubia, 21 añitos tenía. Y fue a vivir con Yarini en esta casa de Paula. En aquel momento habían 3 mujeres en la casa de Paula, contando a la pequeña Berta. Y esto destacó y creó una gran pugna entre ellos. Tal es así que narra la historia que un día Yarini pasó solo frente a la casa de Leto. Y a voz en cuello le gritó: Leto, guarda tus putas porque viene Berta. Y nadie tiene por qué ver su belleza ni comparar su belleza. Y aún así no me alcanza, Berta. Te puedo quitar a todas las demás. Eso trajo como consecuencia la moral rota de Leto. A eso le suman que en las pequeñas discusiones o grandes discusiones que hubo o los enfrentamientos que tuvieron, Leto se exaltaba y Yarini no. Porque Yarini era así, era una persona muy medida, muy consciente en eso. Y la vida demostró después que esta Berta fue la que lo llevó a él a perder la cabeza, a perder todo lo demás. Pero así es como comienza la pugna entre Yarini y Leto. ¿Dónde está el gran misterio de esto? Cuando Yarini dicen que va saliendo de una de las casas, y en la cuadra que está en San Isidro, entre Damas y Picota, es precisamente donde Yarini es baleado. Leto y su gente, que ya lo esperaba en los techos y así, le empiezan a propinar disparos. Cuenta la historia que Yarini recibió 5 disparos. Pepe, que salía con él y siempre andaba con él, le da un balazo a Leto. Balazo que no lo mata. A Leto lo mata una bala en la frente. Cuando se hizo el estudio criminalístico, balístico de todo este acontecimiento, la bala de la frente de Leto no era la bala de Pepe. No fue nunca la bala de Pepe. Y ahí es donde empieza el gran misterio o la gran temática dentro de la muerte de Yarini. Yarini fue directo a el hospital de emergencia, donde estuvo vivo, creo que un día o 2 estuvo vivo. Yarini muere, él es baleado un 22 de noviembre, muere un 23 y lo entierran un 24 de noviembre. Y ahí ocurre uno de los hechos más extraordinarios y de demostración de lealtad que Yarini expresa en su lecho de muerte. En aquel momento, el médico que la atiende, que era su amigo, era Freddy Andrade, que también tenía una importancia política y tenía una importancia social en aquel momento. Cuando Yarini en su lecho le dice a Freire, le dice: dame un papel, porque a Pepe no le puede pasar nada. Aún él sabiendo, y como dicen los historiadores y los críticos, de que el único que podía resolver el problema, si Pepe se metía en una problemática de esta con la policía, eso era él. Él escribe en el papel que él fue el que mató a Leto. Le da el papel a Freire y le dice: mira, si yo muero, esto es lo que le vas a dar a la policía. Y así fue. Y Pepe salió absuelto de esta situación. El entierro de Yarini fue uno de los entierros, uno de los velorios más grandes que ha habido en La Habana. De hecho, hay imágenes espectaculares.
Tal es así que todo el personal de San Isidro, todos los plantes ñáñigos a los que pertenecía o no, fueron a rendirle custodia al hospital para que no sucediera nada. Y luego fue todo el velorio donde se custodió, y ahí es donde nace o donde la gente empieza a aprender o empieza a conocer en la parte esta de Yarini como un hermano de esta sociedad. Fíjense, sí, este velorio fue grande, ¿no? Este entierro, que José Miguel Gómez, que era el presidente de la República en aquel momento, estuvo en el entierro, estuvo en el velorio. Yarini era inmenso, ¿no? Yarini, me atrevería a decir que Yarini vive en todas las esquinas de San Isidro. Yarini vive en todas las cuadras de esta Habana, de la Habana antigua, de la Habana moderna, de la Habana contemporánea. Yarini destapó tantas emociones y tantas cosas inimaginables que hoy forman parte de... No se puede hablar de La Habana sin hablar de Yarini. No existe una brecha donde tú no digas, no, existió un tipo como él, ¿no? En Cuba, isla hermosa del ardiente sol, bajo su cielo azul, adorable trigueña de todas sus flores. ¿Qué pasó después en San Isidro? Cerca de un año empezaron unas guerras entre los dos grupos y empezaron a casarse y empezaron los asesinatos y todo con la modalidad de tratar de vengar la muerte de Yarini. Eso fue lo que disipó al barrio, fue a lo que me referí después, hace un rato. Eso fue lo que acabó con toda la temática del barrio, ya que la violencia creció tanto que el gobierno determinó cerrar el barrio y se apertura el barrio Colón. En el contexto religioso se dice que Yarini era hijo de Changó, y si vemos la vida de Yarini caracterizada perdón, vemos que tiene todos estos rasgos, ¿no? Del hombre mujeriego, del hombre imponente, porque era imponente. Yarini era una persona que impresionaba, no tanto por sus cualidades físicas como por sus principios y sus morales. Y lo que siempre se puso en duda fue que Yarini precisamente perteneciera a una de estas hermandades de Jarabacoa, precisamente porque Yarini era blanco y estas hermandades no era común que existían, aunque sí hubo una época, un periodo histórico que sí existieron sociedades de Jarabacoa blancas. Las sociedades de Jarabacoa son hermandades con sus creencias religiosas, con sus liturgias, que sobre todo se defendían mucho entre ellos, se defienden mucho entre ellos, existen. Son sociedades hermosas, llenas de principios, llenas de valores, donde usted es hombre a todas, y el hombre a todas significa ser buen padre, ser buen hijo, ser buen ecobio, ser buen hermano, es la palabra en la transliteración en español. Ser un hombre lleno de principios. No se refiere solo a la hombría desde el punto de vista de la guapería y de las cosas, no, sino Jarabacoa es mucho más que eso. Le digo, es algo precioso, no sin develar nada, ninguna parte del secretismo de la sociedad de Jarabacoa, y que en Cuba hubo y existen muchos cabildos, muchas tierras de estas con diferentes nombres, y que sobre todo eso se defendían mucho entre ellos
entre una sociedad que marginaba al negro, que marginaba a la gente de clases sociales inferiores. Y Yarini fue centro de esto, ¿no? Se ganó el respeto. Eso sí se lo puedo asegurar, se ganó el respeto de esta sociedad y se ganó el respeto de toda su gente. Yarini se volvió una figura de culto popular. Como dije, ahí en el barrio San Isidro hay una ceiba y la gente se dice que se le dedicó a Yarini. En algún momento está en la misma esquina de Habana y San Isidro y le invito a visitar. La tumba de Yarini por mucho tiempo y hasta hoy es muy visitada. Es muy visitada y la gente le pone flores, la gente le pide a Yarini. Le pide esto, de su personalidad, le pide que lo haga prosperar en los negocios, que le dé tranquilidad y cosas así. A pesar de la muerte de Yarini, que fue una muerte dura, Yarini se volvió parte de este culto popular. Y como dije, no existe una brecha donde no se puede hablar de la historia de Cuba sin mencionar esta época, sin mencionar a Yarini. No existe. Aprovecho el canal para recomendar que vean Requiem por Yarini, que vean El Gallo San Isidro. Dentro de la literatura hay un libro que se llama San Isidro, que es un libro genial. Una de las últimas novelas de Leonardo Padura también habla de este tema, está centrada en este tema y también la recomiendo. De Yarini pudiéramos estar hablando días. El propósito ha sido destacar las cualidades y la personalidad de Yarini, alejarlo un poquito del hecho de su asesinato y de todos estos misterios y conocer un poquito de la historia, que no se desprende de la fe y que no se desprende de esta manera que tenemos los cubanos de aferrarnos a creer en algo. También les invito a que vayan al barrio San Isidro. Ahí hay una galería de peluquería que es genial. Y también tiene un mover social interesante que es bueno que la gente conozca. Que la gente conozca, para que conozca nuestra idiosincrasia, de dónde se formó nuestra idiosincrasia, de dónde nos podemos decir cubanos, porque cubano es una palabra grande, ¿no? En Cuba y en el mundo. Y este es el propósito, es un poco largo, lo hice con forma de charla sobre Yarini, aunque tenga sus fotos y sus cosas. Y les invito a que lo vean completo, a que me den like, a que me sigan en mi canal. Es un tema que es inagotable, es un tema que a mí en lo personal me da mucha pasión hablar. Le dije, viví en San Isidro, viví una época importante de mi vida y dura, nada más. Y San Isidro forma parte también de lo que yo soy hoy, ¿no? De lo que soy hoy. Nada, amigos, esto es más de Cuba, su historia y su fe. Y espero que les guste, espero que les sea bueno conocer el corte histórico, el corte de fe. Y la intención es esa. La intención es que usted conozca Cuba. Que usted conozca Cuba desde su esquina. Que no se quede en la imagen que tenga de Cuba, de la bandera y todo lo demás, sino que conozca Cuba y su gente. Es un país maravilloso. Es un país maravilloso, con gente maravillosa, con principios maravillosos. Y con una bondad que es infinita. Nada, bendiciones.
H para todos ustedes y nos vemos en la próxima. Chao.